3 niños trillizos, abandonados por sus padres en un vertedero, 25 años después. Hola a todos, disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. En un basurero sucio, entre montones de desechos podridos, y el constante zumbido de insectos y ratas correteando, fueron arrojadas sin compasión 3 pequeñas criaturas. A lo lejos, una figura encorvada y temblorosa avanzaba con dificultad por un camino lleno de lodo. Era doña Gabriela, una anciana mendiga que solía vagar por esa zona. ¡Ay, Dios mío!, susurró con la voz entrecortada por la emoción. Nadie sabía de dónde venían esos niños. A nadie le importaba su destino. Pero doña Gabriela no podía permitir que murieran de frío en ese lugar miserable. Aunque ella misma apenas contaba con su cuerpo cansado y una vida llena de carencias, se agachó con esfuerzo y trató de cargar a las 3 criaturitas. No tengan miedo, no los voy a abandonar. Los primeros días fueron muy duros. Criar a los 3 pequeños resultaba agotador. Doña Gabriela buscaba comida en los basureros cerca del mercado, y de vez en cuando alguien le mostraba un poco de compasión. Doña Isabel, una panadera del barrio, a veces le lanzaba un pan duro por lástima. No podés seguir con 3 niños a cuestas para siempre, Gabriela, le dijo Isabel, viendo el brillo de determinación en sus ojos. Lo sé, respondió con un suspiro, pero no los puedo dejar morir. Durante las noches heladas del invierno, la anciana usaba su propio cuerpo para darles calor, aunque ella misma sufría el frío que calaba hasta los huesos. Les puso nombres: Santiago, Mateo y Lucía, nombres que representaban Gabriela, aunque en realidad, en esa vida tan dura, parecía no haber lugar para ella. Santiago era el más fuerte, siempre moviéndose con energía y reclamando comida a gritos. Mateo, más frágil, lloraba a menudo, pero se calmaba con sus caricias. Y Lucía, con esos enormes ojos redondos como piedras preciosas, miraba todo con una atención que conmovía. Doña Gabriela sabía que no podría cuidarlos para siempre, pero no tenía corazón para entregarlos a un orfanato. En esos lugares, los niños eran olvidados, maltratados o, lo peor, desaparecían sin dejar rastro. A pesar de la pobreza y el sufrimiento, hacía todo lo que estaba en sus manos para que siguieran vivos. Durante sus primeros años, los 3 niños crecieron rodeados de lo poco, pero verdadero, amor de aquella anciana. El tiempo pasó, y su vida no mejoró mucho. Los 3 niños crecieron, pero la pobreza seguía aferrándose a ellos sin soltarse. En los días de invierno, se acurrucaban en un rincón para calentarse con el débil calor de una pequeña fogata. En las noches de hambre, se abrazaban entre sí, buscando el calor del otro para dormir. Doña Gabriela se debilitaba cada vez más, pero nunca dejó de cuidar a los niños. Un día, cuando Santiago cumplió 6 años, la anciana se sentó en el suelo frío, tosiendo con tanta fuerza que no podía levantarse. Lucía abrazó su brazo, con ojos preocupados. «Abuela, ¿qué te pasa?» «No es nada, hija», respondió la anciana con voz débil. «Solo estoy cansada». Mateo se acurrucó contra ella, tratando de darle calor con su pequeño cuerpo para que se sintiera mejor. Pero ellos no sabían que la vida de la anciana se estaba apagando poco a poco. En un rincón olvidado de la ciudad, nadie sabía de la existencia de estos 3 niños. A nadie les importaban, y nadie sospechaba que sus vidas enfrentarían tragedias inimaginables más adelante. Doña Gabriela tosió con fuerza, un ataque de tos tan prolongado que todo su cuerpo temblaba. Su rostro se arrugó de dolor, pero aún así intentó acariciar las cabezas de Lucía, Santiago y Mateo, como queriendo tranquilizarlos. En la pequeña choza húmeda, los 3 niños se apiñaban a su alrededor, con sus ojos inocentes, aún sin comprender que la única persona en el mundo que se preocupaba por ellos estaba a punto de irse. La muerte de la anciana y el desamparo de los 3 niños. A la mañana siguiente, cuando el sol aún no había salido, Santiago despertó por el frío cortante. Se sentó y jaló la vieja manta rota para cubrir a doña Gabriela. «Abuela, despierta, tengo mucha hambre».
La anciana no respondió. «Abuela», Santiago la sacudió suavemente, pero la mano de ella ya estaba helada. Lucía también se acercó gateando, tocando el brazo de la anciana, con voz temblorosa. «Abuela, estás durmiendo mucho». Mateo, aunque pequeño, también sintió que algo estaba mal. Se acurrucó en un rincón de la casa y comenzó a llorar desconsoladamente. Doña Gabriela había fallecido mientras dormía, dejando a los 3 niños solos en este mundo cruel. A nadie le importó la muerte de una mendiga anciana. Su cuerpo fue llevado y enterrado de manera apresurada, sin incienso, sin lágrimas, salvo las de los 3 pequeños niños. Sin nadie que los cuidara, Santiago, Mateo y Lucía fueron arrojados a las calles, comenzando una vida de vagabundeo. El primer día sin la abuela, los 3 niños se acurrucaron en una esquina de la calle, con los estómagos rugiendo de hambre. Santiago intentaba mantener la calma, pero tampoco sabía qué hacer. Lucía, temblando, abrazó a Mateo. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó la pequeña entre sollozos. Santiago apretó su pequeño puño. «Tenemos que encontrar comida». No había nada más difícil que sobrevivir en las frías calles. Los 3 niños no tenían a nadie que los ayudara, ningún lugar a donde ir. Al principio, solo sabían sentarse frente a las puertas de los restaurantes, esperando que alguien, por compasión, les arrojara un pedazo de pan. Pero la mayor parte del tiempo, solo recibían miradas de asco o gestos de rechazo con la mano. Un día, bajo una lluvia torrencial, Santiago corrió hacia una panadería cerca del mercado, con los ojos fijos en los panes calientes detrás del mostrador de vidrio. Su estómago rugía de hambre, pero nadie prestaba atención a un niño sucio pegado al cristal. El vendedor, don Manuel, un hombre de mediana edad y mal carácter, gritó: «Lárgate de aquí, no doy limosna». Santiago retrocedió, con lágrimas a punto de brotar. Pero entonces, una anciana encorvada que estaba cerca, doña Rosa, le entregó en silencio un pedazo de pan viejo. «Toma, pequeño, pero recuerda, no confíes en la bondad de todos». Santiago le dio las gracias efusivamente y corrió de vuelta al lugar donde Lucía y Mateo se resguardaban de la lluvia. Los 3 niños compartieron el pequeño pedazo de pan, que no saciaba en absoluto, pero que en ese momento era lo más valioso que tenían. Cuanto más tiempo vivían en las calles, más se daba cuenta Santiago de que los niños como ellos no tenían lugar en este mundo. Una vez, Mateo intentó robar una manzana que había caído del puesto de don Carlos, un vendedor de verduras conocido por su mal genio. Apenas un minuto después, un golpe brutal aterrizó en la cara del pequeño. «¿Crees que robar es fácil, mocoso apestoso?», rugió don Carlos. Mateo cayó al suelo, con los ojos llenos de lágrimas. Lucía corrió a proteger a su hermano. «No le pegues». Pero en lugar de detenerse, don Carlos le dio una patada a Mateo. «Fuera de aquí, si vuelvo a verlos merodeando por acá, les romperé las manos». Santiago apretó los puños con fuerza, pero sabía que no podía hacer nada. No tenían quien los protegiera, nadie que los defendiera. Solo eran basura a los ojos de los demás. Esa noche, Mateo comenzó a tener fiebre. Lucía intentó usar su delgada camiseta para mantenerlo caliente, pero la fiebre no bajaba. «Vamos a morir», susurró Lucía. Santiago, aunque fuerte, también empezó a sentir miedo. «No, vamos a vivir. Pase lo que pase, vamos a vivir». No sabía si podría cumplir esa promesa. Pero, de cualquier manera, no quería perder a la única familia que tenía. En algún rincón oscuro de la ciudad, unos ojos fríos los observaban desde lejos, esperando el momento perfecto para hundirlos en una tragedia aún mayor. El invierno llegó otra vez, trayendo consigo un frío despiadado y vientos helados que cortaban la piel. Los 3 niños seguían vagando por las calles, sobreviviendo con los restos de comida que encontraban o con la escasa compasión de algún transeúnte. Pero la bondad siempre tiene límites, y la crueldad de este mundo no los tiene. Un día, mientras Santiago se deslizaba sigilosamente por el mercado, su estómago rugía de hambre.
Sus ojos se clavaron en un pan fresco recién colocado en el mostrador de doña Camila, una panadera conocida por su severidad. Sabía que no debía hacerlo, pero Mateo y Lucía llevaban 2 días sin comer nada. Si no conseguían algo, se desmayarían. Aprovechando que doña Camila le dio la espalda, Santiago extendió rápidamente la mano y tomó el pan. Pero no imaginó que don Emilio, el carnicero del puesto de enfrente, lo había estado observando desde hacía rato. «Pequeño ladrón», rugió don Emilio, agarrando el brazo de Santiago. El pan cayó al suelo. Santiago intentó liberarse en medio del pánico, pero la mano del hombre grande era como una tenaza. ¿Pensaste que podías robar sin que nadie se diera cuenta? Doña Camila se dio la vuelta, con el rostro rojo de furia. «Policía, llamen a la policía ahora». Santiago se debatía, pero era inútil. Lo arrastraron al centro del mercado, bajo las miradas de desprecio de la gente a su alrededor. Lucía y Mateo observaban desde lejos, con los ojos abiertos de puro miedo. «Santiago», gritó Lucía, pero Mateo la sujetó del brazo, impidiéndole correr hacia él. A nadie le importaban sus súplicas. Momentos después, se escuchó el sonido de una sirena policial. Un policía mayor, el teniente Vargas, bajó de la patrulla. Al ver a Santiago, simplemente se encogió de hombros. ¿Otro mocoso de la calle? Llévenlo al reformatorio. Santiago fue empujado al interior del vehículo policial, mirando a Lucía y Mateo con ojos llenos de pánico. «No me abandonen», gritó, pero el coche ya se había puesto en marcha, llevándolo lejos. Lucía cayó de rodillas. Mateo apretó los puños, pero era demasiado débil para hacer algo más que llorar. Sin Santiago, Lucía y Mateo se volvieron más frágiles que nunca. Los 2 niños se escondieron en un callejón, abrazándose con fuerza para encontrar el poco calor que les quedaba. Lucía susurró: «Tenemos que encontrar una manera de salvar a Santiago». Pero no tenían idea de cómo hacerlo. Un día, cuando Mateo se perdió en el mercado viejo, un hombre de mediana edad lo interceptó. «Pequeño, ¿quieres un lugar cálido para dormir y comida rica?», dijo el hombre con una sonrisa melosa. Mateo dudó. Había escuchado a otros niños de la calle hablar de tipos como este. Hombres que prometían ayuda pero solo querían aprovecharse. Pero el hambre nubló su juicio. «¿De verdad?», preguntó, con los ojos brillando de Gabriela. El hombre asintió. «Ven conmigo, yo cuidaré de ti». Mateo no sabía que, al seguirlo, se estaba entregando a las manos de un traficante de personas. Lucía esperó y esperó, pero Mateo no regresó. Lucía vagaba por la enorme ciudad, sus pequeños pies arrastrándose por las calles cubiertas de nieve. Sin Santiago, sin Mateo, solo la soledad y la desesperación. Lucía buscó a Mateo por todas partes. Preguntó a los vendedores del mercado, pero nadie sabía nada. Corrió a la comisaría, pero a nadie le importó. Que un niño de la calle desapareciera no era gran cosa. Al caer la noche, Lucía se acurrucó en un callejón oscuro. Ya no lloraba, porque no le quedaban más lágrimas que derramar. La oscuridad la envolvió, como si quisiera hundirla en una pesadilla sin fin. En otro rincón de la ciudad, un hombre poderoso observaba todo en silencio. Julián. Él veía cómo los 3 niños abandonados de años atrás eran lentamente aplastados por las ruedas del destino. Y sonreía, porque todo estaba dentro de su plan. Lucía avanzaba con dificultad por el callejón oscuro, sus pequeños pies temblando de hambre y frío. Habían pasado 3 días desde que Santiago fue arrestado y Mateo desapareció. La niña no sabía qué hacer, no sabía a dónde ir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Santiago llamándola por su nombre, veía la débil sonrisa de Mateo directa hacia ella. Pero ahora estaba completamente sola. No sabía que un par de ojos la seguían en cada paso. Una figura se escondía detrás de un auto viejo, con una sonrisa torcida al verla tan desesperada que estaba a punto de colapsar. Julián. Él no era ningún desconocido para estos 3 niños.
Fue él quien ordenó abandonarlos en aquella fría noche de invierno años atrás. Julián no era un empresario común. Era un hombre con poder, que controlaba varias redes criminales subterráneas en la ciudad. Bajo la fachada de un hombre exitoso, manipulaba a las personas con dinero y violencia. Aquellos que se atrevían a enfrentarlo desaparecían sin dejar rastro. Todos los que sabían demasiado eran silenciados para siempre por él. Y estos 3 niños deberían haber muerto hace mucho tiempo. Santiago fue encerrado en un reformatorio para menores. Pero ese lugar no era uno donde los niños se reformaran. Era una fábrica de criminales. El primer día que entró, ya lo golpearon. Los otros chicos no aceptaban a un débil como él. «No vas a sobrevivir aquí», susurró un joven mayor antes de darle un puñetazo directo en el estómago. Santiago cayó de rodillas, vomitando en seco, pero a nadie le importó. Los guardias del lugar solo miraban y se reían por lo bajo. Pero Santiago no quería morir. Comenzó a aprender cómo sobrevivir. Aprendió a defenderse, a hacer cosas que un niño de 12 años nunca debería hacer. Y fue allí donde conoció a Julián. Julián era quien decidía quién sería sacado para servir en sus planes. Miró a Santiago, vio la rabia en sus ojos y supo que tenía potencial. Un niño abandonado, criado en el sufrimiento, que ya no confiaba en nadie. Una marioneta perfecta. ¿Quieres ser libre?, preguntó Julián. Santiago lo miró, con ojos fríos. Sí, entonces trabaja para mí. Desde ese día, Santiago dejó de ser un niño sin hogar. Se convirtió en alguien que trabajaba para Julián, ejecutando las tareas más sucias. Pero por muy fuerte que fuera, cada noche, aún recordaba a Lucía y a Mateo. Aunque intentara olvidarlos, Mateo no tuvo la misma suerte que Santiago. El hombre que lo engañó lo llevó a una camioneta, prometiéndole un hogar y comida. Pero cuando llegó, se dio cuenta de que no era una casa. Era una fábrica oscura donde los niños eran obligados a trabajar hasta el agotamiento. Día tras día, Mateo fue forzado a laborar en condiciones inhumanas. Lo golpeaban si cometía un error, lo dejaban sin comer si trabajaba lento. Los otros niños a su alrededor tenían miradas vacías. «Nunca saldremos de aquí», susurró un chico mayor. Mateo no quería creerlo, no podía creerlo, pero con el paso de los días, la Gabriela dentro de él se fue apagando poco a poco. Lucía no sabía qué les había pasado a sus 2 hermanos, pero sí sabía que la estaban vigilando. Cada vez que pasaba por una esquina, sentía que alguien la observaba. Cada vez que intentaba encontrar un lugar para dormir, alguien aparecía, obligándola a huir. Una vez, mientras intentaba dormir bajo un puente, una mano áspera la agarró. «Pequeña rata, ¿crees que puedes esconderte para siempre?». Lucía se retorció y mordió con fuerza la mano del hombre. El tipo gritó y la soltó. Ella corrió sin parar, sin atreverse a mirar atrás. Julián había dado la orden. Ella no podía seguir viva. En la oscuridad, Julián tomó un sorbo de licor, mirando la ciudad desde lo alto. Había cortado todas las salidas de esos niños. Los 3 pequeños de aquel entonces ahora eran solo peones en sus manos. Y nunca podrían escapar. La ciudad ya no era la misma de antes. Las calles cubiertas de nieve helada de aquellos años habían sido reemplazadas por rascacielos imponentes, con luces de neón brillantes extendiéndose a lo largo de las concurridas avenidas. Pero aunque todo había cambiado, la oscuridad aún se filtraba en cada rincón, donde las personas olvidadas seguían luchando por sobrevivir. En un rincón de la ciudad, en un apartamento de lujo con ventanales que daban a una vista panorámica, Santiago estaba sentado en un sillón, con un cigarrillo a medio consumir en la mano. Sus ojos eran fríos, carentes de emoción. Las cicatrices en sus manos y cuello eran marcas de un pasado lleno de violencia y crueldad. ¿Quién era Santiago ahora? Ya no era el niño tembloroso por el hambre y el frío. Era el brazo derecho de Julián, un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa para sobrevivir. Ya no creía en los lazos familiares.
No creía en eso llamado amor ni en la compasión. Dinero, poder, eso era lo que importaba. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Un hombre entró y dejó un montón de documentos sobre la mesa. El jefe dijo que te encargues de esto. Santiago le echó un vistazo rápido. Un ajuste de cuentas. Alguien había osado traicionar a Julián. Sonrió con desdén. Fácil. A unas pocas calles de distancia, en una habitación destartalada, Mateo estaba sentado en una cama chirriante, con la mirada vacía fija en el techo. Ya no se reconocía a sí mismo. Tras años de ser esclavizado como trabajador, su cuerpo estaba agotado, su espíritu destrozado. Ya no tenía fuerzas para resistirse a nada. Solo era un cascarón que respiraba, sobreviviendo sin sentido alguno. Tú no eres nada. Esa frase seguía resonando en su cabeza, como una maldición interminable. En medio del bullicioso mercado, una joven con ojos fríos y penetrantes caminaba entre la multitud. Era Lucía, pero ya no era la niña perseguida de antes. Había aprendido a sobrevivir, a luchar, a enfrentar sus miedos. Y ahora tenía un único objetivo: encontrar a sus dos hermanos. Habían pasado 25 años, pero nunca olvidó a Santiago y Mateo. Sabía que todavía estaban vivos en algún lugar ahí fuera. Solo necesitaba encontrarlos. Y cuando los encontrara, los sacaría de la oscuridad. Aunque tuviera que enfrentarse a Julián. Lucía había pasado años buscando a sus dos hermanos. Siguió rumores, pequeñas pistas que recogía en las calles, de los indigentes, de aquellos que alguna vez trabajaron para bandas criminales. Y entonces, finalmente, encontró a Santiago. Era un bar clandestino, un lugar donde los delincuentes se reunían, intercambiaban información y realizaban negocios turbios. Lucía entró, sintiendo cómo cada mirada se clavaba en ella. No tenía miedo. Había sobrevivido a cosas mucho peores que esto. Al fondo de la sala, un hombre alto estaba recostado en un sillón, con una mirada afilada como un cuchillo. Santiago. Pero este no era el niño que ella recordaba. Era una persona completamente distinta. Lucía se acercó, con la voz temblorosa pero firme. Tú eres Santiago, ¿verdad? Santiago levantó la cabeza y sonrió con desdén. Así que al final me encontraste. Lucía se quedó sin aliento. Soy yo, Lucía, ¿no me recuerdas? Santiago la miró durante un largo rato y luego soltó una risa fría. La familia es para los débiles. No te necesito. El corazón de Lucía se apretó. No, no puede ser. Tú no eres así. Eres Santiago, mi hermano. Santiago se puso de pie, con una mirada fría. Escucha, Lucía, yo morí hace mucho tiempo. Lo que estás buscando ya no existe. Lucía rompió a llorar. No lo creo, solo te estás engañando a ti mismo. Santiago le dio la espalda. Vete, Lucía, antes de que no pueda perdonarte. Lucía apretó los puños. No podía rendirse. Tras ser rechazada por Santiago, Lucía no se dio por vencida. Continuó buscando a Mateo. Y finalmente, lo encontró. Mateo vivía en un barrio de chabolas, en una habitación oscura y húmeda. Cuando Lucía entró, lo vio sentado en la cama, con la mirada vacía. Mateo. Mateo levantó la vista hacia ella, pero no reaccionó. Lucía corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Soy yo, soy Lucía, ¿me recuerdas? Mateo susurró débilmente. Lucía, ¿eres tú? Las lágrimas de Lucía comenzaron a caer. Sí, te he estado buscando durante años. Mateo sonrió débilmente. Yo, no merezco que me encuentres. Lucía tomó su mano con fuerza. No, sí lo mereces. Todavía somos familia. Podemos empezar de nuevo. Pero Mateo solo negó con la cabeza. Lucía sabía que tenía que hacer algo. Tenía que sacar a sus dos hermanos del abismo. Aunque tuviera que sacrificarlo todo. Lucía no se rindió, aunque Santiago la había rechazado, aunque Mateo era solo una sombra de sí mismo, ella seguía creyendo que su familia podía sanar. Pero no sabía que Julián también había notado su existencia. Y no podía permitir que ella siguiera removiendo el pasado.
En una lujosa oficina en el último piso de un edificio imponente, Julián estaba de pie frente a un ventanal, con la mirada pensativa sobre la ciudad. Un hombre corpulento estaba detrás de él, con voz grave y ronca. Ella ya encontró a Mateo y a Santiago. ¿Qué hacemos? Julián se dio la vuelta, con ojos helados. Termina con esto, no dejes que se acerque más a ellos. El hombre asintió, sacó su teléfono y dio la orden a sus subordinados. Encárguense de Lucía. Julián tomó un sorbo de licor, con una leve sonrisa en los labios. Ya les había arrebatado todo a estos 3 niños una vez. Y no permitiría que destruyeran lo que él había construido. Lucía no sabía que, desde el momento en que salió de la habitación de Mateo, alguien la estaba siguiendo. Caminaba por una calle desierta, con una sensación de inquietud creciendo en cada paso. De repente, un auto negro aceleró hacia ella. El instinto de supervivencia se activó, y Lucía saltó a un lado, esquivándolo justo a tiempo. La puerta del auto se abrió, y 2 hombres salieron, con miradas llenas de intención asesina. Sube al auto, ahora. Lucía retrocedió, con el corazón latiendo desbocado. ¿Quiénes son ustedes? Uno de los hombres soltó una risa fría. No importa quiénes somos. Lo que importa es que ya no puedes escapar. Sin dudarlo, Lucía dio media vuelta y corrió. Se lanzó por callejones estrechos, sus piernas moviéndose sin parar, aunque sentía que su corazón estaba a punto de estallar. Los perseguidores estaban pisándole los talones. Tenía que encontrar una manera de escapar. Mientras tanto, en el bar, Santiago estaba sumido en sus pensamientos frente a un vaso de licor, con la mente en caos. No quería pensar en Lucía, pero la imagen de aquella niña de antaño seguía apareciendo en su cabeza. Santiago. Una voz familiar resonó. Se giró y vio a Julián acercarse, con un aire despreocupado pero cargado de peligro. ¿Te encontraste con la chica? Julián se sentó, clavando su mirada penetrante en Santiago. Santiago guardó silencio. No quiero problemas. Yo te crié, te enseñé a sobrevivir. Y ahora quiero que elijas. Julián sacó una pistola de su chaqueta y la colocó sobre la mesa. ¿Tu vieja familia o la nueva? Santiago miró la pistola, luego a Julián. Sabía lo que significaba esa elección. En otro rincón de la ciudad, Mateo estaba sentado en su habitación oscura, sin darse cuenta de que la puerta detrás de él se abría lentamente. Una sombra se deslizó dentro, con un destello de acero frío en la mano. Lucía no era la única que estaba siendo cazada. Lucía corría por los callejones, con la respiración entrecortada y el corazón latiendo frenéticamente en su pecho. Detrás de ella, el eco de los pasos apresurados de sus perseguidores resonaba. Sabía que si la atrapaban, su destino ya no estaría en sus manos. El callejón frente a ella terminaba en un muro alto. Apretó los dientes y se impulsó hacia arriba, intentando trepar. Una bala silbó en el aire, rozándole el hombro, y la sangre caliente comenzó a brotar. El dolor la hizo perder el equilibrio, pero no podía detenerse. Una voz fría sonó detrás de ella. No vas a escapar, Lucía. Se giró y sus ojos se abrieron de par en par al ver a Julián de pie allí, con una expresión tranquila pero con una mirada mortal. Lucía no podía creer lo que veía. Santiago estaba al lado de Julián, con el rostro inexpresivo. Tú. Su voz tembló. Julián avanzó lentamente, el sonido de sus zapatos de cuero resonando contra el pavimento. Has estado buscándolos demasiado tiempo, Lucía. Pero déjame decirte algo, ya no son tus hermanos. Lucía negó con la cabeza. No, eso no es posible. Miró a Santiago, esperando encontrar algo en sus ojos. Pero todo lo que vio fue frialdad. ¿De verdad vas a obedecer sus órdenes? Susurró ella. Santiago miró la pistola en su mano y luego a Lucía. No respondió. En otro lugar, en la habitación oscura, Mateo estaba acurrucado, con la mente nublada. Estaba demasiado débil para resistirse. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Un hombre entró, sosteniendo una cuerda en la mano. Vamos, inútil.
Mateo no tuvo fuerzas para oponerse mientras lo arrastraban. El hombre le metió un trapo en la boca y le ató las manos y los pies con fuerza. Los recuerdos dolorosos regresaron en oleadas. Los años de maltrato, de ser tratado como una máquina de trabajo, sin que a nadie le importara si vivía o moría. Lo había perdido todo, pero Mateo todavía tenía algo. Lucía. Si ella seguía luchando, él no podía rendirse. De vuelta en el callejón, Lucía sentía cada latido en su pecho como si estuviera a punto de estallar. Julián esbozó una sonrisa tenue. Tal vez sea hora de que sepas la verdad. Él arrojó un montón de documentos al suelo. Lucía dudó, luego se agachó para recogerlos. Al abrir las páginas, sus manos temblaron. Registros médicos, certificados de nacimiento, fotos viejas y desgastadas. Sintió que sus entrañas se retorcían. Julián habló lentamente, cada palabra como un cuchillo que cortaba su corazón. Yo soy el padre biológico de ustedes. Lucía se quedó petrificada. Todo a su alrededor parecía derrumbarse. Lucía dio un paso atrás, con los ojos abiertos de puro horror. No, no puede ser. Su voz temblaba, cada palabra parecía ahogarse en su garganta. Julián sonrió, sus ojos brillaban con un placer sádico al ver su reacción. ¿Por qué crees que siempre los estuve vigilando? ¿Por qué no los dejé morir desde el principio? Se acercó lentamente, con un tono cargado de burla. Porque ustedes son mis hijos, Lucía. Ella sintió que el mundo a su alrededor giraba sin control. No, no podía creerlo. El hombre que le había arrebatado todo, que la había empujado a la oscuridad, ¿era su propio padre? Santiago permanecía inmóvil, su rostro sin ninguna expresión. Lucía se volvió hacia él, buscando desesperadamente una chispa de resistencia, una señal de que él no creía en las palabras de Julián. Santiago, no puedes creerle. Él destruyó nuestras vidas. Pero Santiago solo la miró en silencio. Julián soltó una risa baja. Él lo sabe desde hace mucho, Lucía. El corazón de ella se apretó hasta doler. No, no puede ser. Julián se inclinó para recoger los documentos, o con acento agudo algunas páginas, y se los mostró frente a su cara. Léelo. Cada línea te dirá la verdad. Lucía apretó los puños, pero sus ojos seguían fijos en los papeles temblorosos en sus manos. Eran hijos de Julián. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos abandonaste? Su voz se quebró. Julián se encogió de hombros, como si fuera algo insignificante. Ustedes eran una carga. En ese momento, no podía permitir que existieran. Soltó una risita. Pero supongo que el destino tiene su manera de burlarse, ¿no es así? Lucía sintió cómo la furia crecía en su interior. Tú no eres mi padre. Solo eres un monstruo. Julián mantuvo su sonrisa, pero sus ojos eran gélidos. Te guste o no, Lucía, mi sangre corre por tus venas. Ella arrojó los documentos al suelo, respirando con dificultad. No podía permitir que esto la derrumbara. Había luchado demasiado tiempo para llegar hasta aquí. Sea quien seas, nunca dejaré que sigas controlando nuestras vidas. Dijo entre dientes. Julián negó con la cabeza y suspiró. Qué lástima. Pensé que aceptarías la verdad con más calma. Levantó la mano. De inmediato, dos hombres emergieron de las sombras y se acercaron a Lucía. Llévensela. Lucía retrocedió, buscando una salida, pero Santiago se interpuso en su camino. Sin embargo, sus ojos ya no eran tan fríos como antes. Estaba luchando consigo mismo. Lucía se dio cuenta de eso. Miró a su hermano y susurró. Tú sabes que no puedes dejar que esto siga así. Santiago apretó los puños. Había estado bajo el control de Julián por demasiado tiempo. Pero, ¿podría traicionar al hombre que lo había salvado del infierno años atrás? Lucía sabía que este era el momento más importante. Todo dependía de la decisión de Santiago. Lucía contuvo el aliento, mirando a Santiago con ojos llenos de Gabriela. Sabía que aún quedaba algo de conciencia en él, algo de aquel pequeño Santiago de antes. El hermano mayor que siempre la había protegido a ella y a Mateo. Santiago aferró con fuerza la pistola en su mano.
Su mano temblaba. Julián seguía ahí, tranquilo, como si todo estuviera dentro de su plan. ¿Qué vas a elegir, Santiago? Dijo con voz grave. Tu familia nunca te necesitó. Fui yo quien te dio todo. Y ahora, también puedo quitártelo todo. Lucía miró directamente a los ojos de Santiago y susurró. No tienes que trabajar más para él. Santiago entrecerró los ojos, pero no dijo nada. Julián soltó una risa fría y levantó la mano como señal. Dos hombres se abalanzaron y agarraron a Lucía. Ella se retorció, pero la sujetaron con fuerza. Santiago, si de verdad piensas que ya no somos familia, entonces quédate ahí parado y mira cómo muero. Gritó con una voz llena de dolor. Santiago apretó aún más la pistola. Miró a Julián, luego a Lucía. Su mente estaba desgarrada. Él lo había salvado, pero ella era su hermana. Santiago cerró los ojos por un segundo. Luego levantó la pistola, pero no hacia Lucía. ¡Pum! Un disparo resonó. El hombre que sujetaba a Lucía cayó al suelo, con sangre salpicando por todas partes. Lucía, atónita, se giró hacia Santiago. La mirada de él ya no mostraba dudas. Lo siento, Lucía. Julián, sorprendido, vio cómo Santiago apuntaba el arma hacia él. ¿Te atreves a traicionarme? Siseó. Santiago esbozó una leve sonrisa. He estado traicionándome a mí mismo por demasiado tiempo. En un instante, Julián sacó su propia pistola, pero Santiago fue más rápido. ¡Pum! ¡Pum! 2 balas atravesaron el hombro y la pierna de Julián, haciéndolo caer al suelo. Vas a pagar por esto, Santiago, gruñó, con los ojos llenos de odio. Lucía corrió y recogió la pistola del hombre que había sido abatido. Miró a Julián, el hombre que le había arrebatado todo a ella y a su hermano. Una parte de ella quería acabar con todo en ese momento. Pero no quería convertirse en alguien como él. No te voy a matar, Julián, dijo con voz firme. Pero voy a hacer que lo pierdas todo. Lucía sacó su teléfono y marcó un número que había preparado desde hace tiempo. Un momento después, se escucharon sirenas de policía. La puerta del almacén se abrió de golpe y un grupo de policías armados irrumpió. El oficial al mando, el capitán Ramírez, avanzó con su arma en la mano. Miró a Julián, luego a Santiago y Lucía. Él es Julián, ¿verdad? Lucía asintió. Él es el que está detrás de todo. El capitán Ramírez hizo una señal. Arréstenlo. Los otros policías se lanzaron hacia adelante y esposaron a Julián. Él se resistió, gritando. ¿Creen que pueden derribarme? Yo construí esta ciudad. Yo soy el que tiene el poder. Lucía lo miró por última vez. Ya no. Julián fue arrastrado, dejando atrás un pasado lleno de sangre. Lucía se volvió hacia Santiago. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Santiago suspiró y arrojó la pistola al suelo. No lo sé. Lucía puso una mano sobre su hombro. Al menos, ahora podemos empezar de nuevo. Santiago esbozó una sonrisa débil. Todavía tenemos a Mateo. Lucía asintió. Tenían que encontrar a Mateo. Y esta vez, no dejarían que nadie los separara de nuevo. Tras el arresto de Julián, Lucía y Santiago no tuvieron tiempo para descansar. Sabían que Mateo seguía en algún lugar, atrapado en la oscuridad. Lucía apretó la mano de Santiago. Tenemos que sacarlo de ahí. Santiago asintió. Sé dónde lo tiene. No podían esperar a la policía. Tenían que actuar de inmediato. El almacén estaba escondido en una zona industrial abandonada. El edificio era viejo, con paredes de concreto agrietadas, pero adentro todavía había guardias. Santiago condujo hasta un callejón cercano y apagó las luces. Hay 3 hombres en la entrada, dijo en voz baja. Yo me encargo de ellos. Tú entra a buscar a Mateo. Lucía asintió. Santiago avanzó sigilosamente. Un hombre estaba cerca de la puerta principal, con un cigarrillo en la mano. Santiago se abalanzó y lo derribó con un solo golpe. El segundo hombre se dio la vuelta, pero antes de que pudiera gritar, Santiago lo dejó inconsciente. Lucía se coló dentro. El aire en el almacén era frío,
impregnado de un olor a humedad y al abandono de personas olvidadas. Mateo, susurró, buscando con la mirada frenéticamente. En una esquina oscura, vio una figura delgada, acurrucada en el suelo de concreto helado. Mateo, corrió hacia él y levantó su cabeza. Los ojos de Mateo se abrieron apenas, vidriosos. Estaba demasiado débil. Lucía lo sacudió suavemente, con lágrimas corriendo por su rostro. Despierta, vine a llevarte a casa. Mateo la miró durante un largo rato y luego esbozó una sonrisa débil. Lucía, ¿sigues aquí? Ella asintió, ahogada en llanto. Siempre estaré aquí. Santiago entró corriendo, jadeando. Tenemos que irnos ya. Lucía y Santiago levantaron a Mateo, apoyándolo mientras lo llevaban afuera. Las sirenas de la policía sonaron de nuevo. Pero esta vez, no eran aterradoras. Anunciaban la libertad. Los tres hermanos finalmente estaban reunidos. Santiago ya no era el títere de Julián. Mateo ya no era un prisionero. Lucía los miró, con el corazón lleno de determinación. Tenemos que hacer algo, no solo por nosotros, sino por los niños como nosotros. Santiago asintió. Tengo una idea. Meses después, en una pequeña calle, se abrió un nuevo restaurante. El cartel era simple, con una sola palabra, Gabriela. Lucía estaba frente a la puerta, observando a los primeros niños de la calle que entraban. Santiago traía platos de comida caliente, mientras Mateo estaba sentado en la caja, mostrando una sonrisa genuina después de tantos años. Por primera vez, tenían un hogar. Una verdadera familia. El restaurante, Gabriela, rápidamente se convirtió en un refugio para los niños de la calle, niños como lo habían sido Santiago, Mateo y Lucía en el pasado. Lucía estaba en la cocina, mirando por la ventana. Un grupo de niños estaba sentado alrededor de las mesas de madera, devorando los platos de comida caliente. Reían y bromeaban, sus ojos brillando con la Gabriela que ella había anhelado cuando era pequeña. Hermana Lucía, una niña de cabello rizado corrió hacia ella, tirando suavemente de su manga. ¿Hoy hay pastel? Lucía sonrió, acariciándole la cabeza. Sí, pero primero tienes que terminarte tu arroz. La niña dio un grito de alegría, corriendo de vuelta a la mesa, ansiosa por seguir comiendo. Atrás, Mateo estaba limpiando mesas, aunque todavía estaba débil. Pero Lucía nunca lo había visto tan feliz. Santiago entró al restaurante, quitándose su vieja chaqueta de cuero. Parecía muy diferente del hombre frío que Lucía había reencontrado después de tantos años. Se acercó a la barra y se sirvió una taza de café. Nunca pensé que terminaría trabajando en un restaurante, dijo, con un toque de humor en la voz. Lucía rió. Pasaste toda tu vida trabajando para otros. Ya era hora de que hicieras algo significativo. Santiago asintió. Tal vez sí. Miró hacia la puerta, donde los niños de la calle charlaban y reían animadamente. Lo logramos, ¿verdad? Lucía le apretó la mano suavemente. Sí, lo logramos. Las noticias sobre la captura de Julián se habían extendido. Sus crímenes salieron a la luz. Aquellos que una vez lo habían obedecido ahora le daban la espalda. Lo había perdido todo. A Lucía ya no le importaba él. No tenía más poder sobre sus vidas. Una tarde, Santiago, Mateo y Lucía estaban sentados juntos, viendo cómo el sol se ponía en el horizonte. Nunca pensé que podríamos estar sentados así, dijo Mateo, con una voz cálida y grave. Lucía les apretó las manos. Pase lo que pase, seguimos siendo familia. Santiago sonrió levemente. Creo que finalmente estoy empezando a creer eso. Los tres hermanos se miraron y luego rieron juntos. Por primera vez en muchos años, ya no eran niños perdidos. Habían encontrado el camino a casa. Lucía apretó el puño, con los ojos todavía fijos en los documentos a sus pies. Las letras en ellos eran como cuchillos cortando su corazón. Julián era su padre biológico. Una verdad aterradora que nunca había imaginado. Miró a Julián, el hombre que había arruinado sus vidas, que había convertido a Santiago en una herramienta,
que había condenado a Mateo a la oscuridad durante tantos años. ¿Crees que puedes cambiar algo, Lucía? La voz de él era gélida. Puedes exponerme, pero sigues siendo mi hija. Mi sangre corre por tus venas. Lucía soltó una risa seca, sus ojos encendidos de furia. No, no tienes derecho a llamarme así. No eres mi padre. Julián se encogió de hombros, como si estuviera acostumbrado a esa resistencia. Puedes negarlo, pero eso no cambia la verdad. Si caigo, tú tampoco tendrás salida. Lucía esbozó una sonrisa fría. Entonces pronto descubrirás qué tan poderosa puede ser la verdad. Santiago se quedó en silencio atrás, sus ojos oscurecidos mientras miraba a Julián. Los años en que él lo manipuló, las promesas falsas, las lecciones llenas de sangre, todo volvió como una pesadilla. Él había sido todo para él alguna vez, un maestro, un salvador, un padre sustituto. Pero ahora, solo veía a un hombre despreciable, dispuesto a desechar a cualquiera para protegerse. ¿Qué haces ahí parado, Santiago? La voz de Julián se endureció. Tú me elegiste hace mucho tiempo. No dejes que esta niña te haga dudar. Santiago miró a Lucía. La pequeña niña de entonces todavía estaba ahí, aunque ahora más fuerte que nunca. Ya he elegido mal demasiadas veces, dijo Santiago en voz baja. Julián entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir? Santiago levantó el teléfono, su voz tranquila pero firme. Creo que ya es hora de que la justicia hable. Julián se lanzó hacia él, intentando arrebatarle el teléfono, pero Lucía fue más rápida. La policía está escuchando, Julián, dijo ella, levantando el teléfono. Todo lo que has dicho ha sido grabado. Julián se quedó inmóvil. Santiago lo miró, viendo por primera vez el miedo en los ojos de ese hombre. Ya no somos esos niños desesperados, Julián. Vas a pagar. Afuera, se escucharon las sirenas de la policía. Esta vez, nadie podría ayudarlo a escapar. Las sirenas de la policía resonaron por el callejón, las luces de las patrullas barrieron las paredes viejas. Afuera, los autos de policía bloqueaban todas las salidas. Lucía miró a Julián, sus ojos ya no mostraban miedo. Había pasado toda su vida huyendo, buscando la verdad, y ahora tenía en sus manos la justicia para ella y sus dos hermanos. Julián apretó los puños. Sabía que si lo atrapaban, no habría escapatoria. ¿Creen que pueden destruirme? Soltó una risa áspera, pero su voz ya no tenía la confianza habitual. Lucía guardó el teléfono en el bolsillo, sin apartar la mirada de él. Has vivido demasiado tiempo de la sangre y las lágrimas de otros. Es hora de que todo termine. Julián se abalanzó, intentando quitarle la pistola a Santiago, pero él fue más rápido. ¡Pum! Un disparo resonó, la bala atravesó el hombro de Julián. Él trastabilló, cayendo de rodillas al suelo, la sangre manchando su camisa blanca. Santiago no parpadeó. Ya no tienes poder para darme órdenes, Julián. La puerta se abrió de golpe cuando la policía irrumpió. El capitán Ramírez, el oficial al mando, apuntó su arma hacia Julián. Todos quietos. Bajen las armas ahora. Julián jadeaba, sosteniendo su herida con un brazo, pero aún intentó reír. No tienen pruebas contra mí. Lucía se acercó, colocando los documentos sobre la mesa. Esto es todo lo que has hecho. Ya no podrás escapar. El capitán Ramírez asintió y ordenó a sus subordinados: arréstenlo. Dos policías se abalanzaron, esposando a Julián. Te vas a arrepentir, Lucía, gritó él, sus ojos llenos de odio. No pueden cambiar este mundo. Yo los creé. Sin mí, habrían muerto hace mucho. Lucía se acercó a él, su voz suave pero poderosa. Precisamente porque nos enseñaste a sobrevivir, sabemos cómo enfrentarte. Julián fue arrastrado fuera, su figura desapareció entre las luces intermitentes de los autos de policía. Por primera vez, Lucía sintió que un peso se levantaba de sus hombros. La pesadilla había terminado, pero un nuevo comienzo apenas estaba empezando. Después de que Julián fue arrestado, todo parecía más ligero. Pero Lucía sabía que su viaje aún no había terminado realmente.
Mateo aún no se había recuperado del todo. Santiago todavía estaba aprendiendo a reencontrarse consigo mismo. Y ella debía asegurarse de que nunca volvieran a caer en la oscuridad. Un mes después de que Julián fuera encarcelado, los tres hermanos estaban sentados alrededor de una vieja mesa de madera en el pequeño apartamento de Lucía. Santiago se recostó en la silla, con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Y ahora qué hacemos? Mateo levantó la mirada hacia Lucía, sus ojos todavía con un toque de desconcierto. Nunca pensé que podría vivir sin miedo. Lucía sonrió. No podemos cambiar el pasado. Pero podemos decidir nuestro futuro. Colocó un montón de papeles sobre la mesa. Era un plan para abrir un restaurante para los niños de la calle. Santiago lo miró por encima, arqueando una ceja. ¿Un restaurante? Lucía asintió. No solo un restaurante, un lugar para niños como nosotros en el pasado. Mateo se quedó en silencio, pero luego sus ojos brillaron con una chispa que Lucía no había visto en él en muchos años. ¿Cómo lo vamos a llamar?, preguntó. Lucía miró a Santiago y luego a Mateo. Un nombre vino a su mente. Gabriela. 6 meses más tarde, el restaurante, Gabriela, abrió sus puertas oficialmente. No era un lugar lujoso, solo un local modesto y cálido, con mesas de madera sencillas y una cocina que siempre despedía un olor que abría el apetito. Pero tenía un valor mucho más grande de lo que Lucía alguna vez imaginó. Los niños de la calle comenzaron a llegar. Al principio, estaban llenos de dudas, pensando que podía ser otro sitio donde los utilizarían. Pero pronto notaron que Lucía, Mateo y Santiago no eran como los demás. Podían comer sin pagar, tenían un sitio seguro donde descansar. Y lo más importante, encontraron un hogar. Una tarde, Santiago estaba en la caja, mirando cómo Mateo le enseñaba a un niño a pelar una papa. Lucía se le acercó con una taza de café caliente. ¿Te arrepentís?, le preguntó con voz suave. Santiago tomó un sorbo, reflexionando. Antes creía que lo único que sabía hacer era recurrir a la violencia, dijo despacio. Pero tal vez estaba equivocado. Lucía le sonrió con ternura. Ya no sos ese hombre, Santiago. Él la miró y asintió. No, ya no soy el títere de Julián. Ahora era él mismo. El sol comenzaba a ocultarse, bañando con una luz dorada el pequeño restaurante. Lucía observó a su alrededor. Los niños riendo mientras comían, Mateo compartiendo bromas con ellos, y Santiago, con una expresión de tranquilidad que no había mostrado en años. Sabía que habían recuperado algo que habían perdido hace mucho. Una familia, un verdadero hogar, sin miedo, sin necesidad de huir. Solo Gabriela. La historia de Lucía, Santiago y Mateo es una muestra clara del poder de la perseverancia, el amor fraternal y la búsqueda de justicia. A pesar de haber sido abandonados, heridos y manipulados, no permitieron que su pasado definiera su futuro. En lugar de quedarse en el dolor, decidieron sanar, resistir y transformar sus vidas. La enseñanza es que la familia no solo se forma con la sangre, sino con quienes eligen mantenerse unidos frente a la adversidad. Aunque la verdad duela, enfrentarla es el único camino para encontrarse a uno mismo y construir algo mejor. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.